Es un gusto para nosotros, como los anunciamos hace un rato, recibir a Ariel Ferrari. Ariel fue representante, en primer lugar, de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social desde el 2001 al 2014 y ahora, hace relativamente poco, a partir del 1 de septiembre, sustituyó a Sixto Amaro como representante de los jubilados en el directorio del BPS. Así que ha estado... está en las dos representaciones sociales, digamos, dentro de ese directorio. Y hay muchas cosas para conversar. Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo. Un gusto, Tania, estar con ustedes y gracias por la invitación. Lo primero que vamos a hablar es de esa movilización que tienen el próximo jueves, que tienen los jubilados el próximo jueves. Movilización muy importante, hemos visto que tiene una gran repercusión en los medios de comunicación, en redes sociales. ¿Está motivada por qué? Bueno, es la marcha por la vida. Sin duda, cuando vamos llegando próximo al 1 de enero, que es el momento del ajuste de las pasividades, encontramos que, de acuerdo a lo que evolucionó el índice medio de salario, que es lo que corresponde por Constitución dar de ajuste a todas las pasividades, casi está al mismo nivel que la inflación de octubre. Por lo tanto, nos falta la inflación de noviembre y diciembre. Y si sumamos a eso, aunque llegáramos en paridad, si a eso le rebajamos el 3%, que el 18 de abril el presidente de la República dijo, se disparó la inflación, vamos a dar un aumento que se transformó en una especie de adelanto hasta el 31 de diciembre, pero que recién cobramos en agosto, y que es, además de insuficiente, bueno, si no se transforma en un aumento definitivo, nos pasará lo mismo que nos viene pasando los últimos 3 años, que la inflación es superior al aumento y perdemos capacidad de compra. Y en el BPS no somos los jubilados ricos. En el BPS la inmensa mayoría de jubilados y pensionistas, bueno, tiene jubilaciones que el promedio son 30.000 pesos. Por lo tanto, bueno, arranquemos por la mínima de 15.750 pesos, pero hay más de 200.000 que no llegan a 20.000 pesos. Por lo tanto, es más que justo ese reclamo sumado a otras reivindicaciones que son históricas de la UNASPO, ¿no? Aclaremos lo del 3%. Ese 3% que se otorgó por parte del Poder Ejecutivo, necesariamente a partir de enero no se cobra más, es solamente hasta fin de año. Exacto, la última vez que se va a cobrar es en los primeros días de enero, cuando cobra el mes de diciembre. Pero cuando surja cuánto es el aumento de los jubilados, no va a ser en relación a lo que cobra en diciembre, va a ser en relación a lo que venía cobrando en mayo, en junio o en abril, cuando el presidente dijo que se disparó la inflación. No se va a tener en cuenta, desaparece. Ya injustamente el año anterior lo hicieron con las jubilaciones mínimas, que en julio le dieron 243 pesos, que el 31 de diciembre se lo sacaron. 243 pesos, exactamente. Pero este año no le dieron nada, es peor. En un proceso que llevaba más de 12 años, que ese aumento diferencial a los que menos tienen permitían aumentar y llegar a esos 15.000 pesos que decíamos, cuando la ley del 16.713, la ley que reformó el sistema en 1995, decía que 450 pesos era el valor y ajustaba cada vez que el índice medio de salario. Hoy son 8.100 pesos. Si hubiese quedado sin voluntad ningún gobierno de dar aumento extraordinario, la jubilación mínima hoy podría estar cobrando a alguien 8.100 pesos y tener que decir, está bien, es lo que marca la ley, ¿no? Recordamos aquel aumento exponencial de la jubilación, de esos 8.000 pesos a 15.000, que es lo que, alrededor de eso es lo que hoy es se cobra como jubilación mínima. Pero en estos tiempos, según hablamos fuera de micrófonos, cambió esa realidad, un poco lo detallabas tú ahora, esta forma de ajustar. Y eso implica una pérdida de poder adquisitivo real e importante por parte de este colectivo. Sí, no solo que ya perdimos 3.5%, sino vamos a perder de vuelta si no se cambia la voluntad, no tiene esa voluntad el Poder Ejecutivo, sino que además de eso, ese compromiso que hizo el gobierno de que a partir del año que viene
iba a empezar a haber recuperación, porque en la pandemia hubo un periodo puente, no hubo consejo de salario, para llegar al final de gobierno con la misma capacidad de compra que en el 2019, eso no va a pasar. No va a cumplir hasta una promesa más, como los que nos plantean la propia reforma de la Seguridad Social. Y ahí es el centro de nuestras preocupaciones, y bueno, y creo que va a ser una movilización muy importante. La concentración es a las 10 de la mañana, pasado mañana en el Entrevero, iremos hasta la Plaza Independencia, desde ahí, bueno, en el estrado diremos nuestras preocupaciones, nuestro planteo, y lo que ha surgido además del Congreso de la UNASPU, de algunas cuestiones que no solo tienen que ver con la mínima. Nosotros porque también planteamos que no todos los jubilados pagan impuesto a la asistencia de la Seguridad Social, el IAS, pero a partir de 41.000 pesos se pagan. Nosotros estamos planteando que se corra esa franja a partir de 52.000 pesos. Es decir, que bueno, en este caso, los que están abajo, que menos ingreso tienen, pero contribuyen al IAS, tengan una diferencia. Y además, como los trabajadores pueden deducir gasto en salud por el IRPF, el gasto de salud es muy importante en la vida de los jubilados. Y muchas veces se automedican, dicen, este mes no me alcanzó, no voy al médico al control, o me parece que ando bien de la presión, no compro porque no me alcanza tal medicamento. Bueno, eso hay que revertirlo y se revierte con políticas que puedan de alguna forma, bueno, exonerar. Hay algunas en el sistema de salud, bonificaciones para los tickets y las órdenes, pero hay que exonerarlo, y quien paga IAS puede tener deducción, o debería tener deducción del gasto, como también tienen los trabajadores por el gasto de salud de sus hijos. De acuerdo a lo que estás planteando, desde el punto de vista de los ingresos, los jubilados, a partir de la asunción de este gobierno, están peor. ¿En qué otros aspectos podemos analizar la actuación de esta nueva administración y decir a ver si se está mejor o peor? Se me ocurre el plan Iberia-Pitá, el tema vivienda para jubilados. Bueno, a ver, en el tema de vivienda, las viviendas o las soluciones habitacionales, ¿no? Porque a veces no son autoválidos y se va a un hogar de anciano o tiene el lanzamiento y le podemos dar un alquiler. Hay 1.000 alquileres que se pagan en el país en su conjunto. Pero en el Programa Nacional de Vivienda, para este quinquenio se habló de 607 soluciones habitacionales, construcción de vivienda para los jubilados que están dentro de este programa. Hay más de 6.500 jubilados esperando esta respuesta. Llevamos entregadas cerca de 250 viviendas en lo que va este periodo de esta administración, pero todas esas viviendas estaban licitadas en la administración anterior. Es decir, es un proceso largo porque BPS recibe llave en mano. Es decir, yo llamo una licitación para que me construya 19 viviendas en San José, como la que entregamos el viernes, pero bueno, me tienen que decir cuál es el terreno, dónde está ubicado, que tenga los servicios, las condiciones para la población que va a ir a vivir ahí, y después nosotros recibimos, después que tenga la habilitación, si precisa, de bombero, todo el saneamiento. Es decir, eso es un proceso largo, sobre todo en el Estado, que la burocracia también pesa. Pero hay algunas, como la de este viernes pasado, que empezaron hace 7 años, aunque la construcción se hizo ahora, pero el proceso y la voluntad política de hacer licitaciones fue en la administración anterior, no en esta. Ahora, son procesos largos en los momentos de la vida en que los procesos deberían ser cada vez más cortos. Exacto. Es una pena. Tú estuviste en estas últimas semanas visitando, por ejemplo, el norte del país, conversando con los jubilados de muchos temas, estos, por ejemplo, escuchando qué es lo que necesitan jubilados pensionistas, pero también de la reforma, esta reforma de la Seguridad Social, que es un impacto también para este colectivo. ¿Cuál es la lectura que se realiza como primer titular de lo que implica esta reforma para jubilados y pensionistas? Primero, es injusta. No nace de un diálogo como lo reivindicamos nosotros, pero quien lo promueve es la propia Organización Internacional del Trabajo, que dice que el diálogo entre los actores sociales y los partidos políticos es sustantivo. Segundo, no es una reforma integral. Solo se preocupa de las jubilaciones y de las pensiones,
cuando hay muchas cosas que son necesarias cambiar en materia de seguridad social. ¿Qué pasa? A ver, tenemos 24% de pobreza en la primera infancia. Bueno, hace unos 14 años, cuando estaba en el 53%, políticas de asignaciones familiares permitió bajar y empezamos a pagar de 100.000, pasamos a 400.000 asignaciones familiares. Y eso redujo sustantivamente la pobreza en la niñez. Bueno, ¿por qué no políticas de esas analizar ahora? Los temas que limitan el derecho para acceder a una pensión a invalidez. Entonces creo que es mucho más amplio, porque la seguridad social es un derecho humano que recorre con nosotros toda la vida y eso no está. Se le pone mucho énfasis en la sostenibilidad financiera, que está bien, hay que ver los equilibrios, pero no se le pone ningún énfasis en lo que tiene que ver con las políticas sociales de protección a la gente. Y cuando uno dice que es insuficiente los ingresos para todo lo que egresa, como en la economía de la familia, acá hay dos cosas: o me busco una changa, consigo otro trabajo para tener un mayor ingreso, o veo qué cosa recorto del gasto de la familia. Acá se optó por lo segundo. Más años tengo que trabajar y peor será la jubilación que voy a recibir. Aunque el ministro de Trabajo diga que la tasa de reemplazo va a ser lo mismo. Lo has sostenido ahora hace bien poquito. Seguro, porque, es decir, hoy alguien con 60 años de edad y 30 de trabajo se jubila con el 45% del promedio de los mejores 20 años de trabajo. En la reforma, con 65 años de edad y 30 de trabajo, se va a jubilar con el 45% también de la tasa de reemplazo, pero de los 25 años. Por lo tanto, le agrego 5 años que no estaban dentro de los mejores, me hace caer el promedio. Pero además, en el actual sistema, si yo a los 65 años me jubilo con 30 años de trabajo, no me dan el 45, me dan el 55. Por lo tanto, la pérdida es mucho más que un 10% y eso no lo pueden explicar. Porque uno puede decir el 45% ahora y antes. Sí, pero depende de qué. Depende de cuál es el 100%. Y ahí está la diferencia y de esas cosas no se hablan. En una entrevista sostuviste que la gente, si está bien de salud, sigue trabajando, porque además sabe que por cada año que postergue la edad jubilatoria recibe un 3% más. Acá se pretende trabajar hasta los 65 y que cobre lo que cobraba a los 60. Y a eso, en algunos casos, se le ha denominado que termina siendo una especie de ajuste. Sí, pero además, cuando uno lo mira por género, afecta mucho más a las mujeres. Porque ya hubo en el Uruguay diálogos para reformar la seguridad social. En el 2010 se hizo una ley de flexibilización del derecho jubilatorio, donde se rebajó de 35 años a 30, que era lo que tenía la ley 16.713, porque nadie llegaba a juntar 35 años a los 60 años de edad. Y si vos no juntabas 35 años, te decían, bueno, a los 70 con 15 te podés jubilar. Y las mujeres, que muchas veces en el cuidado de las familias o porque nacía su hijo dejaban de trabajar, no llegaban a tener causal jubilatoria o recién podían jubilarse a los 70 años. Bueno, a los 65, con 25 se podía jubilar y además se le reconocía por cada hijo nacido vivo un año de trabajo. Esto desaparece, porque ya no me puedo jubilar más a los 65 con 25. La primera causal es a los 65 con 30. Entonces, hay una postergación y un recorte de los derechos muy, muy sustantiva. Y cuando miramos en el género, bueno, a la mujer es la más perjudicada, porque el año por hijo mejoraba la jubilación. Eso es el estudio que hizo el BPS. Y la posibilidad de esas causales con menos años de trabajo hizo que en el 2010 se jubilaran más mujeres que hombres. El ministro también señaló, el ministro Mieres, el ministro de Trabajo, que las jubilaciones tomadas para el momento en que haya causal jubilatoria deberán ser, por este proyecto, ¿no?, de acuerdo a todos los cálculos que hemos hecho, iguales o mejores. Después aclara que obviamente según los casos, porque ahí la variabilidad es grande de acuerdo a la cantidad de la trayectoria laboral de cada uno. Pero, ¿qué le dan las proyecciones en los estudios que han hecho ustedes? ¿Es contraria a la visión que tienen, a que no van a ser ni iguales ni superiores las jubilaciones? A ver,
Si las razones que pone el ministro y toda la coalición de gobierno es que hay un problema de sostenibilidad financiera, si van a ser iguales o mejores, ¿cuál es la respuesta al problema que tienen? Cuando no hay ninguna nueva fuente de financiamiento para decir lo hago sostenible. Creo que él debería responderse esa pregunta. ¿Cómo hago con la misma plata, pagando lo mismo, hacer que el sistema sea más eficiente? Cuando además hoy solo está obligado a afiliarse a una FAP quien gana más de 71.000 pesos. Ahora se amplía ese universo haciéndolo obligatorio a todo el que ingrese al mercado de trabajo independientemente de lo que gane. Por lo tanto, serán recursos genuinos que quedaban en el BPS para financiar las prestaciones, que un tercio de ellos se van a ir a la FAP porque, bueno, están todos obligados. Entonces, ahí nuestras críticas. Y dentro de un rato, nomás a las 11, con el director representante de los trabajadores, un estudio que hicieron ellos y que compartimos, va a estar reanalizando lo que ya se había analizado. Porque cuando se presentó el proyecto de ley, ustedes se acordarán, el doctor Saldain, ante una pregunta en la conferencia de prensa, dijo, bueno, van a tener que hacer de vuelta los números porque se cambiaron las cosas y esos números están mal. No estaban mal. Estaban hechos con los supuestos que tenía el anteproyecto y decía que la gente en su inmensa mayoría se perjudicaba. Hoy ese mismo estudio actualizado al proyecto de ley reafirma lo mismo. La inmensa mayoría de la gente se va a perjudicar. Hasta hay un ejemplo de alguien que pudiera estar cobrando una jubilación de 36.000 pesos, hoy bueno, con el nuevo sistema calculado va a cobrar 28.000. Por lo tanto, no es poca la pérdida y en la medida que es más joven, es decir, que está más alejada de la causal jubilatoria, va a ser peor la pérdida que tenga. Pero, bueno, podríamos hablar hasta de otras pérdidas que son como ajustes fiscales. Ya nos sacó con un ajuste fiscal este gobierno el 2% de esa rebaja que teníamos. Las compras con tarjeta. Con las compras con tarjeta, que era el 4%, quedó en 2%. Perdimos, ya hay un ajuste fiscal. Este 2, yo de alguna forma me beneficia. Cuando pago, pues me sale más barato, me sale el 2% menos. Bueno, tiene la potestad, por este proyecto, el Poder Ejecutivo de decir que ese 2%, en vez de beneficiarme ahora, me lo manden a la cuenta individual, a la FAP. Yo no sé qué va a pasar con ese fondo porque es de riesgo. Primero, ese 2% también sobre eso me van a cobrar comisiones las AFAP y creo que es de una brutal injusticia y bueno, y además es eso, otra forma de ajustes fiscales cuando decían que acá no se iban a modificar impuestos, que no iban a aumentarse los impuestos. Seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, el próximo jueves 10 de noviembre a las 10 de la mañana es esa convocatoria, esa marcha por la vida al que convoca UNAJPU y que seguramente nuestro canal también participará, estará allí. Mucho gusto. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Por supuesto que seguiremos este tema que preocupa a todos, no solamente obviamente a los jubilados, sino a los que están por jubilarse, a los que les falta mucho jubilarse. Es un tema que toca a todo el mundo que trabaja en este país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Nos queda el tramo final de Ciudad Viva del día de hoy.